Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos de la anatomía del peritoneo. El peritoneo es una membrana serosa que se encuentra en la cavidad abdominopélvica y que rodea y recubre a algunos de los órganos de esta cavidad. Va a presentar forma de saco y la función principal es permitir la movilidad de los órganos de esta cavidad y su nutrición. En el segmento medio de la diapositiva visualizamos una disección desde superficial hacia profundo. Del lado derecho vemos músculos del plano superficial del abdomen y del lado izquierdo esta disección en cuestión en donde de manera inmediata nos encontramos con el peritoneo. De tal manera es fundamental el conocimiento de la anatomía del peritoneo tanto desde el punto de vista teórico como luego desde el punto de vista práctico, clínico y semiológico. Bien, entonces dijimos que es una membrana serosa en forma de saco que se encuentra en la cavidad abdominopélvica. Del lado derecho de la diapositiva nos encontramos con un corte de sección transversal, en donde podemos identificar a la pared anterolateral del abdomen con sus músculos, el recto anterior o recto mayor del abdomen y sus músculos anchos, es decir, desde superficial hacia profundo, el oblicuo externo mayor, el oblicuo interno menor y el músculo transverso del abdomen. Luego, sucesivamente hacia profundo, nos encontramos con la fascia transversalis, representada con esta línea verde, de la fascia del músculo transverso del abdomen. Y luego, de manera inmediata, nos encontramos con el peritoneo. Todo esto es el peritoneo y lo que se encuentra en color blanco representaría la cavidad peritoneal y allí estarían los órganos rodeados por este peritoneo. El peritoneo presenta dos láminas o dos hojas, una externa que recibe el nombre de peritoneo parietal y otra interna que recibe el nombre de peritoneo visceral, ya que se encuentra en relación con las vísceras. El peritoneo parietal se va a encontrar en relación inmediata con las estructuras de la pared anterolateral del abdomen y con las estructuras de la pared posterior del abdomen, es decir, con los músculos anchos del abdomen, con el recto anterior o mayor del abdomen y con los músculos cuadrado lumbar y psoas mayor, por supuesto separados por un intersticio de tejido celuloadiposo y por la fascia transversalis. Este peritoneo parietal presenta la misma inervación segmentaria y metamérica que los músculos de la pared anterolateral del abdomen. Por lo tanto, responde a los mismos estímulos, es decir, responde a estímulos dolorosos, responde a la presión, al tacto, al frío y al dolor. El peritoneo visceral no presenta la misma inervación segmentaria y metamérica y desde el punto de vista semiológico da un dolor de características difusas y mal localizadas. Aquí en el lado izquierdo de la diapositiva nos encontramos con ilustraciones que representan al peritoneo parietal y al peritoneo visceral. Luego, lo que vemos aquí en la figura B es el ingreso de una víscera hacia la cavidad peritoneal. Este proceso se conoce con el nombre de pediculización. La víscera en cuestión está ingresando a la cavidad peritoneal siendo rodeada siempre por el peritoneo parietal, la que es la hoja externa del peritoneo. Y queda rodeada entonces esta víscera en el interior del peritoneo, rodeada completamente por el peritoneo parietal. Bien, de acuerdo entonces a las relaciones de los órganos abdominopélvicos con el peritoneo, estos se pueden clasificar principalmente en intraperitoneales, peritonizados o extraperitoneales. Los órganos intraperitoneales son aquellos que se encuentran rodeados totalmente por peritoneo y que presentan entonces una cubierta de peritoneo visceral y de peritoneo parietal. Este círculo representa una víscera, luego este otro círculo representa el peritoneo visceral y el círculo externo representa el peritoneo parietal. Ejemplo de una víscera intraperitoneal es el ovario, la única víscera totalmente intraperitoneal. Luego tenemos órganos peritonizados, que son la mayor porcentaje de órganos abdominopélvicos son órganos peritonizados y que van a tener la siguiente naturaleza. Aquí tenemos a una víscera y esta línea que encontramos aquí, que en este sector se refleja, se repliega, representa al peritoneo parietal. La mayor cantidad de órganos abdominopélvicos son órganos peritonizados, es decir, que se encuentran rodeados por un repliegue del peritoneo parietal. Este peritoneo parietal se repliega sobre sí mismo para poder albergar y cubrir a esa víscera en cuestión. Por último, tenemos a los órganos extraperitoneales, aquellos que se encuentran por fuera del peritoneo y que se van a hallar en relación con el peritoneo parietal, con la hoja externa de ese peritoneo.
De tal manera podemos clasificar dentro de este estrato a órganos retroperitoneales que se encuentran por detrás del peritoneo en relación con el peritoneo parietal posterior, como por ejemplo los riñones, las glándulas adrenales, la arteria aorta, la vena cava inferior, o subperitoneales que se encuentran por debajo del peritoneo en relación con el peritoneo parietal inferior, como por ejemplo la vejiga. A su vez, dentro de esta clasificación podemos hallar órganos extraperitoneales primarios y secundarios, y esta división atiende a un motivo embriológico. Los extraperitoneales primarios son aquellos que en el desarrollo, en el curso del desarrollo embriológico, siempre se sitúan por fuera del peritoneo. Ejemplo de estos son la arteria aorta, la vena cava inferior y los riñones. Mientras que luego tenemos órganos extraperitoneales secundarios, como puede ser el caso del segmento caudal del páncreas o la cola del páncreas. ¿Qué sucede con los extraperitoneales secundarios? Son aquellos órganos que se van a hallar en relación, se van a hallar unidos, ligados al peritoneo por una reflexión del peritoneo parietal. Parecerían ser intraperitoneales, pero en realidad no lo son. Aquí visualizamos un corte de sección transversal de la cavidad abdominal y podemos visualizar, por ejemplo, al riñón, a la arteria aorta, a la vena cava inferior, siendo órganos extraperitoneales primarios, y aquí la cola del páncreas, que es un órgano extraperitoneal secundario. Bien, a su vez, en el estudio del peritoneo es importante tener en cuenta ciertas definiciones de los componentes que presenta esta estructura en forma de saco. Primero, la definición de aumento, o antiguamente por terminología clásica, epiplón. Saber qué es un epiplón. Un epiplón u aumento es un repliegue peritoneal que se va a encontrar uniendo dos vísceras abdominales. Encontramos tres aumentos en el peritoneo, en el estudio del peritoneo. Uno, que va a ser el aumento menor, que se va a encontrar dirigido desde la curvatura menor del estómago y la primera porción del duodeno en su borde superior hasta el hilio hepático. Este aumento también es llamado hilio gastrohepático. Y luego tenemos el aumento mayor, que es toda esta estructura que se ve en forma de delantal, que va a ir desde la curvatura mayor del estómago hacia el colon transverso y luego dirigiéndose hacia el pubis para cubrir a todas las asas intestinales anteriormente. Este es el epiplón u aumento mayor, también llamado gastrocólico. Dijimos que la función del peritoneo es la de permitir el movimiento de las vísceras abdominales o abdominopélvicas y a su vez de asegurarles su nutrición. Los aumentos van a ser entonces repliegues peritoneales que unan dos vísceras abdominopélvicas entre sí y que llevan en su interior un pedículo básculo nervioso, ya sea una arteria, una vena o un nervio. En el caso, por ejemplo, del aumento menor que les describí, lleva en todo su conjunto al pedículo hepático, es decir, la arteria hepática común, a la vena porta y al conducto colédoco. Luego tenemos a los mesos. Los mesos son repliegues peritoneales, pero que ahora van a unir una víscera abdominal o abdominopélvica a la pared posterior del abdomen. Uno de los mesos más importantes que tenemos es el mesenterio, el meso del intestino delgado, que allí lo podemos visualizar, que va a unir a la pared posterior del abdomen con el intestino, brindándole entonces una fijación para su posición anatómica o su posición fisiológica normal. Estos mesos también van a llevar en su interior pedículos vasculonerviosos, es decir, elementos arteriales, venosos, nerviosos y linfáticos. A su vez también encontramos el meso del colon transverso, que se llama mesocolon transverso, el mesocolon ascendente, el mesocolon descendente, el mesosigma o mesosigmoide, el mesosalpinx o el meso de la trompa uterina o trompa de falopio. Luego la definición de ligamentos, ¿sí? Los ligamentos van a ser estructuras que se forman por repliegues peritoneales que simplemente van a cumplir una función de fijación de una víscera en su posición. De tal manera, por ejemplo, tenemos al ligamento falciforme del hígado, ¿sí? Que va a ser un medio de fijación o de sujeción del hígado en su posición. Y por último, tenemos a la definición de las fascias de coalescencia. Las fascias de coalescencia son aquellos repliegues del peritoneo parietal con el peritoneo visceral que van a enlazar una víscera que es extraperitoneal secundaria. Las fases de coalescencia más importantes son las que tenemos en las pantallas, en la pantalla, la fascia de Toll, 1, 2, 3 y 4, la fascia de Tretz y la fascia de Fredet. La fascia de Toll es la fascia retrocólica
retrocólica derecha y retrocólica izquierda, ¿sí? La 2 es la retrocólica derecha y la 3 es la retrocólica izquierda. Son repliegues peritoneales que van a unir a la pared posterior del abdomen con el mesocolon ascendente y descendente respectivamente. La fascia de Treitz es la fascia también denominada como retroduodeno-pancreática, que van a unir al duodeno y al páncreas a la pared posterior del abdomen. Y luego tenemos a la fascia de Fredet o fascia pre-duodeno-pancreática, que va a unir a el duodeno-páncreas con el mesenterio, con el repliegue del mesenterio, que es el meso del intestino delgado. Bien, aquí nos encontramos con ilustraciones del aumento mayor o epiplón mayor. Dijimos que iba desde la curvatura mayor del estómago hacia el pubis, cubriendo anteriormente todas las asas intestinales. Se le describen diferentes ligamentos, como por ejemplo el ligamento gastrocólico, que va a ir desde el estómago hasta el colon transverso. Va a llevar en su interior numerosas arterias encargadas de la irrigación nutricia y el drenaje venoso de las asas intestinales y de todas las vísceras que se encuentra recubriendo. Cabe destacar que el peritoneo, como ya mencionamos en forma de saco, se va a encontrar abierta o abierto solamente en el sexo femenino, gracias a la presencia de las trompas uterinas o trompas de falopio. En el sexo masculino, el peritoneo se encuentra cerrado. Esto explicaría entonces los embarazos ectópicos. Bien, aquí tenemos al aumento menor o epiplón menor. Toda esta estructura es el epiplón menor. El epiplón menor iba desde la curvatura menor del estómago hasta el hilo hepático. Se le describe un ligamento gastrohepático y un ligamento hepatoduodenal. Es este ligamento hepatoduodenal el que lleva el pedículo hepático, es decir, la arteria hepática común, el conducto colédoco y la vena porta. Bien, ahora, ¿qué sucedería si nosotros cortamos esta porción del epiplón mayor y reclinamos hacia arriba el estómago? Lo que sucedería es que vemos vísceras que se encuentran por detrás del estómago, en este caso, por ejemplo, el páncreas con su cuerpo y su cola, a la glándula suprarrenal y ahí al polo superior del riñón. Este segmento que se encuentra por detrás del estómago se conoce con el nombre de transcavidad de los epiplones. La transcavidad de los epiplones es entonces un espacio dentro del peritoneo. Se va a encontrar limitado por el estómago anteriormente, debajo por el duodeno, volvemos un poquito a la ilustración de atrás, se va a encontrar limitado por el estómago anteriormente y por todo el aumento menor, por el duodeno inferiormente, por el hígado superiormente y por detrás se encuentra limitado por la vena porta. Este espacio es entonces esa transcavidad de los epiplones. La transcavidad de los epiplones tiene un sitio de ingreso a través del cual pueden ingresar hasta 2 dedos, que se conoce con el nombre de vestíbulo de la transcavidad de los epiplones o hiato de Winslow. Este hiato de Winslow es el sitio de ingreso o de acceso a la transcavidad de los epiplones, también llamada bolsa omental o bursa umentalis. Esta bolsa omental entonces va a comunicar estas estructuras en relación con el peritoneo parietal posterior con la cavidad peritoneal propiamente dicha. Muy bien, pues esto ha sido todo entonces con respecto a la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y servido y nos veremos en siguientes vídeos. Saludos.